Les voy a contar de qué se trata la nueva miniconsola de Solidine. En realidad hay que empezar diciendo que no vamos a hablar solamente de una consola, sino de un conjunto de soluciones orientadas a pequeñas radios y comunicadores particulares. La Mini Mixer, que es como se llama, está orientada a webcasting, radios en internet, podcasting, en fin, todo un universo sobre el cual habría mucho para decir, pero nos vamos a enfocar en las funciones de la consola. La Solidine Mini Mixer es una pequeña consola que nos agranda las posibilidades de hacer radio. En cuanto a las características de la consola, nos ofrece 4 entradas de micrófono que se manejan a través de 3 atenuadores, puede ser atenuador 3, maneja las entradas 3 y 4, y todos los micrófonos pasan a través de un compresor interno que se encarga de estabilizar la señal. Hay además un canal USB que nos evita tener que comprar una interfaz USB en la computadora. Además, hay una línea telefónica fija, o sea, esto es un híbrido telefónico convencional, más un enlace Bluetooth que nos permite vincular un teléfono móvil. Tenemos también una entrada auxiliar externo para conectar una segunda salida de la computadora y otras características que iremos analizando a medida que transcurra el video. Pero la consola no viene sola. Trabaja en tándem con Audicom MX, el mismo sistema que utilizan grandes medios, pero adaptado a la solución de la Mini Mixer. Claro que si necesito la consola sola también la puedo comprar, pero analicemos cada caso y qué ventajas tengo. Si lo que busco es grabar audio para luego subirlo como podcast, puedo utilizar la consola como una consola de audio convencional conectada por USB y grabar con el software de grabación que más cómodo me quede. Pero si en cambio cuento con Audicom MX, tengo numerosas ventajas. Para empezar, la posibilidad de musicalizar y lanzar efectos en tiempo real mientras se desarrolla el show. Si además esto lo combinamos con un monitor touchscreen, la cuestión se vuelve más divertida. Pero no debemos caer en la tentación de saturar el programa de efectos. Como vimos, Audicom nos permite grabar, musicalizar y lanzar efectos mientras hacemos el show. Pero ¿qué pasa si además queremos transmitir en tiempo real por internet para que la gente nos escuche en sus computadoras o en sus teléfonos celulares? En ese caso, Mini Mixer y Audicom MX suman un nuevo aliado que es AlSolNet, que es el servicio que se encarga de generar el streaming para que los oyentes nos escuchen a través de la página web o a través de aplicaciones en el teléfono celular. AlSolNet también puede generar streaming hacia las distintas redes sociales. Trabajar en vivo nos permite interactuar con la audiencia, y en este punto el proyecto se empieza a parecer más a la forma de trabajar de una radio tradicional. A diferencia de lo que ocurriría si usáramos consolas de audio comunes, con Mini Mixer y Audicom MX tenemos un montón de ventajas para trabajar de la forma tradicional. Podemos conectar una luz a la consola que se activa al encender los micrófonos. De ese modo nadie puede salir al aire por accidente. Pero además podemos conectar parlantes a una salida que se silencia cuando se activan los micrófonos. De ese modo, cualquier persona que esté en el estudio, aunque no tenga auriculares, escucha lo que está pasando. Pero no menos importante, mientras sea al aire hay música o material pregrabado, nosotros podemos escuchar por parlantes lo que ocurre sin perder la referencia y descansar de usar auriculares y conversar con comodidad. Además, no olvidemos que podremos hacer reportajes a través de la línea telefónica fija o de un teléfono celular vinculado por Bluetooth. Podemos ir un paso más allá y generar programación musical automatizada que puede ser simple, basada en listas generadas a mano, o súper compleja, basada en AutoDJ, que es nuestro sistema de automatización de musicalización. La música puede tener todas las presentaciones grabadas para que automáticamente salgan al aire, pero incluso nosotros desde un lugar remoto podríamos subir audios de los oyentes, por ejemplo, para que automáticamente se programen sobre la música, o enviar por correo desde un teléfono un audio de último momento que interrumpirá la programación, saldrá al aire y para luego continuar con la programación que estaba pautada. Hace instantes hablábamos de los podcasts, pero ¿qué pasa con los podcasts cuando estamos transmitiendo en vivo? Eso también se puede automatizar a través de otro módulo de Audicom MX que se llama Audicast, que lo que hace es grabar los programas, pero en el momento en donde nosotros lanzamos la apertura del programa. Y finaliza la grabación
cuando lanzamos el cierre. Ese audio, que automáticamente se graba, se sube a un servidor FTP como archivo MP3 y eso nos permite en nuestra página web, a través de programación web, tener una interfaz similar a esta que estamos viendo, en donde los oyentes pueden descargar y escuchar el material y en donde incluso, si la página lo permite, podrían suscribirse, con lo cual lo que acabamos de hacer es un podcast automatizado del contenido de la emisora. Hablando de la transmisión de streaming, para que el audio por internet suene con el mismo impacto que una FM al aire, Minimixer permite conectar cualquier procesador de hardware a la salida, de manera de modificar el audio que por USB se envía a internet. En unos meses estaremos lanzando un plugin para poder hacer eso mismo desde Audicom MX. Pero me falta presentarte un miembro más del equipo Minimixer. Se trata de Close Radio TV, que convierte la radio del streaming en una radio visual o radio imagen, simplemente conectando cámaras web a la computadora. En este caso, yo estuve operando todo este tiempo Close Radio TV y capturando su salida para generar este video, solo que las cámaras las operé manualmente. Pero Close interactúa con Minimixer porque la consola le indica qué micrófono está activo en cada momento y conmuta la escena necesaria según sean la cantidad de personas que están dialogando. Se pueden componer escenas con 2, 3, 4 micrófonos, los que hagan falta. Pero además, Audicom MX le envía a Close la información de la música que está al aire en ese momento. Close compone la señal de video que se envía por streaming, sumando los videos que son reproducidos por Audicom, más todos los elementos gráficos como ser logotipos, zócalos, noticias, RSS en tiempo real. Todo eso componen la señal de video. Y lógicamente las cámaras cuando transmitimos desde estudios. Un verdadero trabajo en equipo. Y acá surge algo muy importante, que es que con Minimixer y Audicom MX no estás comprando solamente aparatos o una cuenta de streaming. Te aseguras con nosotros de contar con la tecnología, el asesoramiento y el soporte técnico en todas las instancias de producción y realización del proyecto. Y acá termina esta presentación, pero te recomiendo que pongas el icono de reiniciar el video para repasar la cantidad de soluciones que Solidine te ofrece con la nueva Minimixer.